¿Es posible una subida del salario mínimo interprofesional? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión. El anuncio de la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, previstos en los presupuestos generales del Estado, pactados de momento entre el PSOE y Podemos, afectaría a unas 200.000 personas, ha levantado la controversia y ha encontrado la oposición, al menos inicial, de los empresarios. Mientras que los presupuestos están siendo analizados en Bruselas con la incertidumbre de si contarán con el apoyo suficiente en España, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que la medida supondrá que todos los trabajadores pidan un aumento del sueldo del 20%. Se eleva a la controversia la posible subida de las bases mínimas de cotización de los autónomos, aunque el Gobierno aún nos mantiene en la incertidumbre porque dice que no ha tomado posiciones definitivas y lo llevará a la mesa del diálogo social. En este contexto es en el que mantenemos hoy nuestra conversación, en la que participan el presidente de la Federación Empresarial de Segovia, Andrés Ortega. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y los secretarios provinciales de UGT, Manuel Sanz. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y de Comisiones Obreras, Alex Blázquez. Buenas noches. Muchas gracias y por estar con nosotros y buenas noches. Antes de entrar en la conversación, que por supuesto se prevé animada y con intención por nuestra parte de que se puedan aclarar las posturas de todas las posiciones diferentes, vamos a ver un reportaje que nos va a enmarcar el asunto de nuestro compañero redactor jefe de la 8, Daniel Martín. La provincia de Segovia ya empieza a notar brotes verdes en la economía si nos atenemos a los últimos datos de la encuesta de población activa, con 8.537 parados en la provincia a 30 de septiembre, son 1.400 menos que de abril a junio. Los datos revelan también que 66.000 personas trabajaron en la provincia durante el verano, 3.400 menos que el año pasado y 1.400 más que en el segundo trimestre. La tasa del paro se sitúa en el 11,45%, siendo la quinta más alta de la región y 3 puntos por debajo de la media nacional con 14,55%. El sector servicios sigue en descenso, con 4.900 ocupados menos que en los últimos 12 meses. Si hablamos del número de autónomos, en Segovia hay 15.654 en los primeros 9 meses del año, ya que la cifra aumentó en 78. En Castilla y León solo subieron en 4 provincias, siendo Segovia una de ellas. Patronal y sindicatos valoran de forma distinta la subida del salario mínimo interprofesional preacordada por Podemos y PSOE. El salario mínimo se situaba en 2015 en 513 euros, en 2010 ya alcanzaba los 633,33, en 2015 los 648,6 y el pasado año en 707,70. Con la subida pactada del 22,3%, el salario mínimo alcanzaría en 2019 los 900 euros. Se trata del mayor incremento interanual del salario mínimo interprofesional de la historia de España y además sin participación directa de los agentes sociales. En Segovia lo cierto es que no son muchos los empleados con sueldos ajustados a esta referencia. Son menos de 10.000 los que declaran unos ingresos anuales por su trabajo equivalentes al salario mínimo vigente según datos de la agencia tributaria. Asimismo, casi la mitad de los más de 60.000 empleados que hay en total en Segovia no supera los 12.600 euros al año, equivalentes al salario mínimo anual que se propone para 2019, pero de nuevo son mayoría los que se mueven en esos números por no trabajar todo el año o hacerlo con jornada parcial. Medidas que desde el Ministerio de Trabajo aplazan en fechas, proponiendo una subida de la cota de autónomos a 2019 y aplazar la reforma a 2020. La Seguridad Social ofrece 3 escenarios para actualizar las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia en el próximo año. El Ministerio también ofrece negociar la reforma del régimen para adecuarlo a los ingresos, pero sería a partir de 2019 y que entrara en vigor en 2020. Ahora mismo el 85% de los autónomos paga sus cuotas según las bases mínimas de cotización, con 932 euros en 2018. Sobre esta cantidad, el autónomo cada mes paga un porcentaje que va del 29,9% al 30,8%. Pues hablamos, como decíamos al principio, de política económica. También esperamos
hablar con nuestros interlocutores, con los agentes sociales, también sobre la política provincial, económica, el empleo y otros asuntos de interés y que desde luego esperemos que les interesen a todos ustedes. Pero vamos a empezar por este anuncio de la subida del salario mínimo. Y empezaría por el presidente de la Federación Empresarial. Las empresas esperan, han dicho, impacto en el empleo, fuerte reducción de márgenes y más tensión laboral. Pues, Aurelio, lo estás diciendo tú. Pero antes que nada, aclarar, porque se está hablando de que la patronal está en contra de esta subida, y eso sería simplificar mucho las cosas. Yo creo que tendríamos que remitirnos al cuarto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, donde ya se recogió unas recomendaciones en cuanto a la subida del empleo, las subidas salariales, y que básicamente se resumían que siendo en el 2018 de 735 euros mensuales, según este acuerdo que se firmó en diciembre del 2017, entre el Gobierno, sindicatos y empresarios, se establecía que en caso de un incremento real del PIB superior al 2,5% y un incremento de la afiliación media de 450.000 personas, el salario mínimo sería para 2019 de 773 euros y para 2020 de 850 euros. Por lo tanto, sería simplificar muchísimo las cosas. Aparte que hay una cosa que me preocupa mucho más que todo eso, ¿no? Y es que estamos aquí hablando en base a supuestos teóricos, ¿no? Porque no dejamos de hablar de un acuerdo que ha anunciado el Gobierno después de firmarlo con un partido político. Ni siquiera sabemos si el partido político al que pertenece el Gobierno está de acuerdo o ha firmado igualmente este acuerdo. Y lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? Y es que necesitamos centrarnos en estabilidad, en tranquilidad, en mensajes claros y firmes, no tanto en hoy voy a hacer esto, mañana lo otro, voy a negociar y voy a dejar de hacer. Necesitamos estabilidad. Y a partir de ahí, pues ahora ya continuamos el debate si quieres. Es cierto que estamos en una situación política muy cambiante, quizá cada 5 minutos. Hoy se hacen unos presupuestos con unos apoyos y posiblemente mañana tengan quizá otros o haya diferentes anuncios y enmiendas y modificaciones de presupuestos. Pero bueno, vamos a partir por este supuesto, por este anuncio inicial que no sabemos si realmente se trasladará al boletín oficial del Estado. Vamos a plantearle esta hipótesis. ¿Va a ser tan catastrófico, Manuel, como auguran los empresarios? Bueno, yo creo que no. Lo primero porque, como decía Andrés, esto está documentado y está basado en un acuerdo estatal de negociación colectiva, en el cual la patronal y los sindicatos llegamos a un acuerdo porque todos entendíamos que los más damnificados durante la crisis, cuando ahora se estaba produciendo un recrecimiento de la economía, pues tenían que ser las clases más desfavorecidas y los trabajadores que menos salario tenían. Entonces, con lo cual nosotros, lo ha apuntado Andrés, nosotros estamos hablando que el salario mínimo y los acuerdos estaban hablando que en el 2020 el salario mínimo interprofesional iba a estar en 850 euros. Con el anuncio de voluntad de dos partidos políticos que han presentado un borrador de presupuestos o van a presentar en el Parlamento, que puede ser ese el definitivo o puede ser otro con las modificaciones que tienen, si se aprueba legislativamente, pues es augurar la voluntad que teníamos los sindicatos en el sentido que teníamos que hacer una redistribución de cara a lo que menos tiene, con lo cual entendíamos que las clases más desfavorecidas tenían que verse beneficiadas. En este sentido, cuando los augurios de debacle y de crisis económica, hombre, decir esto cuando el salario mínimo interprofesional vamos a pasar de 850 a 900 euros, que es un incremento de 50 euros en la voluntad política con lo que está pactado entre la patronal y los sindicatos, pues es mucho decir que las empresas pueden entrar en quiebra cuando no nos podemos olvidar que la mayoría de la contratación que se está haciendo actualmente es un empleo temporal y un empleo a tiempo parcial, con lo cual la repercusión económica que tendrían las empresas no sería tan grande como vaticinan los empresarios. Entonces entendemos que nosotros es un mensaje positivo en las reivindicaciones que tanto UGT y Comisiones Obreras llevamos reivindicando desde que se producen una recuperación económica en este país. Alex Blázquez. No, bueno, yo la verdad que estando de acuerdo con el compañero, con Manuel,
Sí que es verdad que me parece desmedida e injustificada la reacción de la patronal. En general la patronal a nivel estatal, a nivel autonómico y ahora la patronal de Segovia FES, ¿no? Entendemos que, bueno, por los datos, ahí hablaba en el reportaje de menos de 10.000 personas afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional. Nosotros, según nuestros datos, son alrededor de unas 3.500 personas, 4.000 personas, las que no están sujetas sobre el paraguas de un convenio colectivo. Entonces, no nos parece una medida tan impactante como puede ser la del acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, ¿no? que hablaba Andrés, que ese sí que va a repercutir al resto de personas asalariadas de esta provincia. Y, hombre, me alegra, he creído entender, o lo mismo me he aventurado a creerlo, que la patronal segoviana, en este caso la FES, está de acuerdo en transponer ese acuerdo que se ha firmado a nivel estatal y autonómico a la provincia. Tanto Comisiones Obreras como UGT, el día 5 de octubre, registró un escrito en FES solicitando una reunión para transponer ese acuerdo y en los próximos convenios colectivos que se negociara en la provincia, transponerlo, ¿no? Con el tema fundamentalmente estrella de los 14.000 euros al año por trabajador. Me parece bien la postura, que me corrija Andrés si me equivoco lo que he querido entender, que va a estar la FES en esa línea, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un convenio denunciado, que es el agropecuario, el convenio del campo. Vamos a ver si la declaración de intenciones de la patronal corresponde con luego la realidad, ¿no? Vamos a esperar a ver. Nosotros ahí somos cautos. Sobre el resto de cuestiones, pues evidentemente no podemos vivir a golpe de titular todos los días cambiando de impresiones en función de cómo vengan las elecciones y se levante ese partido de turno a cambiar las ideas, ¿no? En eso hay que ser cautos. Andrés Ortega, tiene usted el balón, pero sí que le quería aumentar un par de cuestiones también vinculadas con lo que decía el responsable nacional de la patronal, Rosell, que hablaba de que los convenios pues se iban a dinamitar, ¿no? Y que tampoco se había reunido la mesa del diálogo social para tratar este asunto. Efectivamente, está pendiente esa reunión, pero quisiera contestar a Alex primero, porque tu pregunta retórica, de alguna forma, no responde a lo que yo he dicho. Yo estoy diciendo que el punto de vista de la patronal segoviana, de la Federación Empresarial Segoviana, es lo que he dicho y nada más. Nosotros hablar de que no estamos de acuerdo en la subida del salario que está propuesta es simplificar mucho las cosas. Y es lo que mantengo. Hay un acuerdo que nosotros ya firmamos en su día y es en la línea en la que estamos. Nosotros no estamos en contra de subir los salarios, estamos en contra de hacer las cosas en base a anuncios de telediario. Estamos en contra de todo lo que se salga de la mesa del diálogo social. Estamos a favor de continuar con la misma senda que hemos mantenido en los últimos años, tanto sindicatos como patronal, como el gobierno, de sentarnos, dialogar, consensuar y a partir de ahí poner las cosas en movimiento. En lo que no estamos de acuerdo, ni están de acuerdo los empresarios, es en tomar medidas desproporcionadas y sin estar consensuadas, en tomar medidas que vayan encaminadas a medidas desproporcionadas encaminadas a la falta de competitividad o que puedan producir falta de competitividad en las empresas, que os voy a recordar o quisiera recordar que es verdad que con el esfuerzo de todos en estos años de crisis, de los trabajadores y de los empresarios también, porque quisiera decir que no llega al 50% de las empresas a día de hoy que dan beneficio. Todavía tenemos más del 50% de empresas en Segovia que no alcanzan esos beneficios, pero es verdad que entre todos, empresarios y trabajadores, estos años ha hecho un esfuerzo importante manteniendo y conteniendo los salarios, manteniendo en aquellas empresas donde se ha podido los empleos para superar esta crisis, pero eso nos ha llevado a ser más competitivos o a alcanzar un grado de competitividad que es el que necesitamos. Y sin esa competitividad, pues podemos aquí defender subidas de salarios, podemos defender lo que queramos, pero si no alcanzamos un punto óptimo de competitividad, las empresas ni podrán contratar, ni podrán mantener el empleo, ni iremos a ningún lado. Y eso es lo que nosotros defendemos, competitividad en cuanto a lo que es la empresa. Y en cuanto a lo que estamos debatiendo hoy aquí, pues medidas serias
medidas serias, medidas que sepamos que sea la que sea, primero consensuada en la mesa del diálogo social, consensuada y acordada en la mesa del diálogo social, y después medidas que vayan a permanecer en el tiempo, no medidas que hoy estemos pensando y hablando de un salario mínimo y mañana no sabremos de qué vamos a estar hablando. Medidas que nos den tranquilidad a los empresarios y a los trabajadores también, por supuesto, para poder afrontar todo esto. Y en cuanto a la transposición que me decías del acuerdo nacional, pues es que es verdad que presentasteis este escrito y es verdad que está pendiente de contestación, pero es que tenemos abierto un debate interno, porque si ya está firmado en Madrid y si ya está firmado en Castilla y León a través de CECALE, o sea, ¿qué más tenemos que firmar? O sea, ¿qué más garantías necesitáis de esto? No sé, creo que ya está todo dicho, todo firmado, refrendado. ¿Qué más podemos hacer? Aurelio, me toca un pelín. Bueno, perdona, Manuel, para que te he visto que has querido ahí. No, responda si quiere. No, bueno, a ver, al final, Andrés, un papel es un papel. Al final nosotros, esto sería como una declaración de intenciones, pero bueno, esto es cuestión de tiempo. Nosotros, he puesto el ejemplo del convenio agropecuario, va a ser un buen momento para transponer el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, y bueno, yo no soy persona desconfiada en general, pero claro, me cuesta mucho creer que no querré redactar un documento donde ponga que nos adherimos a ese acuerdo cuando estáis diciendo que a lo mejor sí que os adherís. Pues coño, hagamos el documento, transpongamos lo que pone en el acuerdo del empleo y la negociación colectiva, que se ha consensuado con todos los agentes sociales en la mesa del diálogo social, y empecemos a trabajar sobre ese nivel. La mayor parte de los trabajadores de la provincia están cogidos sobre ese paraguas y ese acuerdo del empleo y la negociación colectiva. Estoy de acuerdo contigo, se ha negociado en la mesa donde se tiene que negociar, y en eso sí que estoy de acuerdo contigo, que hacen falta acuerdos serios, y ese es uno de ellos, ¿no? Pues por el que hemos apostado las organizaciones sindicales, y eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, también sí que me quería añadir que bueno, no es la primera vez que esto pasa en este país. Yo no recuerdo a ningún empresario ni a ningún representante de la patronal decir que cuando se hizo el decretazo de la reforma laboral, que por qué no lo consensuamos en la mesa del diálogo social, ¿no? Pero bueno, claro, cada uno juega con las cartas que tiene y en el momento que las tiene. Pero bueno, no, de este tema no vamos a entrar más porque sería muy extenso. Con este tema vamos a acabar, pero quiero preguntarle a Manuel Sanz, el representante del secretario provincial de UGT, en Segovia, expresamente, si tenemos en cuenta que el coste de salarios en un sector como el de limpieza de edificios es el 90%, con 2.000 personas, que además ha habido un convenio difícil de firmar, ¿cuál sería la repercusión de este tema? Y si comparte la visión del dirigente del Partido Popular, de Pablo Casado, de que esto provocaría que hubiera colas en las empresas para solicitar un 20% de aumento salarial. Vamos a ver, eso en absoluto lo puedo compartir. Lo primero, el convenio del sector de limpiezas en la provincia de Segovia, lo he dicho antes, es un sector donde el tiempo parcial y el temporal es muy grande, con lo cual los salarios de la gente no son, estamos hablando bollantes, estamos hablando de un convenio de a tiempo completo, como podemos hablar de los convenios colectivos, como dice el representante de la COE, que va a suponer un incremento de un 20%. Yo creo que los sindicatos somos suficientemente coherentes para poder negociar las subidas salariales que cada sector conviene en cada tiempo. Estamos hablando de unas normas básicas del criterio. El salario mínimo interprofesional y el convenio de limpieza, estamos hablando de que es la gente más desfavorecida, que menos gana y que más precariedad laboral tiene y que menos tiempo de trabajo tiene. Por desgracia nosotros, pues es gente que limpia los edificios y conocemos la circunstancia real de ese tipo de gente. Con lo cual, lo que puede ayudar es ese tipo de circunstancias. Pero no podemos olvidar una cosa. Todos estos convenios se pactaron, y es una realidad, en base al Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. Pero también hay que decir una cosa. La COE con los sindicatos suscribieron a nivel regional y a nivel estatal un convenio, de las cuales muchos sectores, por las circunstancias que sean, y muchas empresas no le están cumpliendo. Porque es así, es la realidad, por circunstancias del sector, por circunstancias de lo que quieras, no se está cumpliendo. Con lo cual, entendemos que estos acuerdos tienen que ser vinculantes, pero principalmente beneficiando a la mayoría. Y la subida salarial que nosotros planteamos en la ANC, y nadie lo dice, que es el objetivo de los salarios de convenio colectivo, que nadie gane menos de 1.000 euros brutos al año.
O sea, que todo el mundo gane por convenio colectivo 14.000 euros al año, 1.000 euros mensuales, con 2 pagas extraordinarias. Ese es el objetivo. Y claro, entendemos que hay gente que se va a ver beneficiada y luego de esta subida salarial y de este acuerdo. Y luego hay una cuestión que es fundamental a la pregunta que nos hacías antes. ¿Cuál es ¿Qué te parece la valoración del acuerdo del Gobierno con el partido de Podemos para la presentación de un proyecto? De acuerdo, estoy a favor. Yo entiendo que eso tiene que estar dentro del marco del diálogo social. El diálogo social, que es la riqueza que ha tenido en Castilla y León y en este país, es lo que ha fortalecido las relaciones laborales. Totalmente de acuerdo, siempre en un marco de corresponsabilidad y de cumplimiento de lo que se firma. Claro, si la COE firma un acuerdo con los sindicatos que no es capaz de obligar a sus asociados a que eso se cumpla, pues estamos en un marco de que parece que es papel mojado cuando vamos a las mesas de negociación. Entendemos que para poder llegar a un acuerdo tiene que ser todo consensuado en ese sentido, pero no los acuerdos que se firmen desde arriba incumplirlo. Yo creo que no es tan fundamental trasladarlo, y el paraguas está a nivel regional y a nivel estatal, lo que es el acuerdo de negociación. Pero lo que sí que es cierto es que lo que se firme es para cumplirlo. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ha incumplido don Andrés Ortega como presidente de la Federación Empresarial algún acuerdo? Vamos, Andrés Ortega es el presidente de la FES y él no negocia los convenios colectivos. Porque en la negociación colectiva actualmente que tenemos, la mayoría de los acuerdos que se han firmado básicamente es antes de que se publique el ANC, que se publicó en el mes de julio. Los convenios más conflictivos que teníamos, el de limpieza de edificios, el de transporte por carretera, se firmaron casi antes de esa firma. O sea, a partir de ahora sí que yo creo que el compromiso es de todos. O sea, aquí nadie ha incumplido hasta ahora en el marco que nos estamos moviendo de Segovia. Tenemos 2 convenios, que es principalmente el agropecuario, que ni se ha empezado a negociar, el de panadería y bollería y el de transporte de mercancías por carretera, que principalmente encima no lo negociamos ni con asociaciones que están dentro de la FES, están al margen de la FES porque no son asociados de la FES, pero en la mayoría de los convenios dentro de la FES que se han negociado hasta ahora, se han negociado bien, y a partir de ahora yo no tengo datos objetivos para decir que se va a incumplir lo que se ha firmado. Bueno, yo considero que con lo que ha dicho hoy quizá posiblemente esté asegurada el dar continuidad desde Segovia a ese acuerdo autonómico y nacional. Al menos tendremos el vídeo luego para... Hombre, está grabado, le podemos sacar el vídeo en algún momento dando una negociación, ¿no? No deja de ser un acuerdo de buenas intenciones aquel que se firmó en Madrid, y como acuerdo de buenas intenciones, pues ahí estaremos. Y vamos muy bien, Andrés. En ese acuerdo de buenas intenciones. No digas que es un acuerdo de buenas intenciones, que era un acuerdo para cumplir. Andrés Ortega, la Federación Empresarial Segoviana agrupa a empresas, bueno, pues que pudiéramos llamar grandes, medianas empresas. En su caso, llega de trabajar con su empresa y de, bueno, pues de tratar de vender en un país sí que con muchísima población, pero donde es difícil introducir productos, aunque ellos deseen productos europeos, como puede ser China. Pero también tienen ustedes, como miembros de las patronales, muchos autónomos. Efectivamente. ¿Cuál es la impresión? Y tenemos que volver a insistir en que hablamos muchas veces sin datos muy concretos, porque son anuncios realizados por el Gobierno, pero ni siquiera son acuerdos del Consejo de Ministros, y ni siquiera tampoco se han aprobado en un presupuesto general del Estado y en las Cortes. Bueno, ¿cuál es la impresión del futuro de las cuotas de los autónomos que puede manifestar la patronal en este momento? Pues el mismo que he comentado antes. El futuro... Bueno, lo primero, vuelvo a repetir, estamos hablando sobre algo que sale en los telediarios y en la prensa en base a un acuerdo del Gobierno con un partido político. Nos gustaría tener unos presupuestos para saber, en base a realidades, y poder opinar en base a esas realidades lo que finalmente venga reflejado. Volviendo a hablar sobre el supuesto del que estamos hablando, te diría que la preocupación es igual, la misma, ¿no? Que cómo se va a sentir un autónomo
Y voy a recordar los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, donde el 22,3% de los autónomos tienen asalariados a su cargo. Y que este porcentaje además se incrementa a medida que aumenta la base de cotización. Y este aumenta hasta el 36% entre los que tienen bases superiores a 3 veces la base mínima. O sea, preocupación máxima. Preocupación máxima. O sea, esto sería muy preocupante para todos los autónomos. Esto sería un problema para muchos autónomos, con todo lo que ello conlleva. Y sobre todo, vamos a tratar de evitar los errores del pasado. Vamos a ir a aportar, a sumar, no a restar. Propongamos medidas que ayuden a mantener el empleo e incrementarlo. No propongamos medidas que vayan en contra de la creación y mantenimiento del empleo. Y esto no deja de ser algo que va en esa dirección, de ser así. Porque, repito, seguimos hablando sobre supuestos. Supuestos de un partido político con el gobierno, que han ido cambiando y que cada día estamos oyendo noticias distintas a las del anterior. Vamos a seguir hablando de los autónomos, porque ustedes también tienen autónomos en los sindicatos, pero será después de un par de minutos, cuando pase la publicidad. Volvemos enseguida. Continuamos. En Enfoque de Actualidad hablábamos de política económica, vamos a hablar también de empleo, vamos a hablar del futuro de la provincia de Segovia. Habíamos dejado al presidente de la Federación Empresarial Segoviana, Andrés Ortega, a dar su opinión sobre el anuncio o la posibilidad de subir las cuotas de autónomos. También hay autónomos en los sindicatos. Manuel Sanz, ¿cuál es su posición respecto también a este anuncio que tampoco se ha sentado, se ha llevado a la mesa de diálogo social? Bueno, lo primero, siempre he dicho que para debatir ese tipo de cosas, lo he dicho antes y lo reitero, creo que dentro del marco del diálogo social es donde se tienen que debatir estas cosas, porque además es una de las cosas en las que UGT cree que es fundamental, y ahí está la muestra en Castilla y León y a nivel del Estado. Sí que es cierto que la circunstancia política de este país en este momento pues propician estas cosas. O sea, no podemos decir que estos son anuncios. Es un anuncio de voluntad política de dos partidos políticos que quieren llevar un presupuesto general del Estado que no está aprobado, que necesita el consenso y la mayoría del Parlamento para que se pueda aprobar. Pero esto sí que es una declaración de voluntades de dos partidos políticos en el incremento de que son unas cuotas de autónomos. Yo lo de los autónomos entiendo que hay que tener un respeto en este país por los autónomos. Mi mujer es autónoma, en la cual tiene dos empleadas, aunque a Alex no le guste, que dice que mi mujer es empresaria, pero mi mujer es autónoma, y yo entiendo que aquí hay dos cosas que son fundamentales. El autónomo crea empleo, el autónomo hay que facilitarle, pero el autónomo no son todos los autónomos iguales. O sea, sí que hay que hacer una distinción del autónomo, que al final el autónomo es la figura del autoempleo. El autoempleo, el que por motu propio decide autoemplearse a sí mismo y por sus necesidades y su actividad, pues genera un empleo. Y hay otros autónomos que ya vamos a funcionar de otra forma diferente, que son no pseudoempresas, pero sí casi empresas. Eso por un lado. Y luego yo entiendo que el autónomo, en función de sus intereses, porque al final lo que estamos hablando es la cuota, aumentar la cuota, es en beneficio de los beneficios que puede aportar el aumento de la cuota. No es un sentido recaudatorio. Estamos hablando del aumento de la cuota con un fin común de que se le aumenten las prestaciones, como puede ser autónomo, de cara a una incapacidad, de cara a una posible jubilación, que ahora mismo pues están topadas. Y estamos hablando que lo que se paga por cuota no es lo que realmente es la base de cotización del autónomo. O sea, tú estás pagando una cuota mínima en función de la base de cotización que tienes. Tú a lo mejor estás pagando 300 euros, pero tu base de cotización de cara a unas posibles prestaciones es de 1.300 euros. Yo creo que eso, de cara a que el autónomo, de forma voluntaria, quiera verse beneficiado de ese tipo de prestaciones, creo que es positivo, porque aumenta la recaudación de la seguridad social y a su vez la cobertura de cara a los autónomos. Alex. No, bueno, yo desde Comisiones Obreras, la verdad que, hombre, en primer lugar remarcar que evidentemente nosotros estamos de acuerdo en lo de que estas cosas son el tema de diálogo social. De acuerdo con Andrés, que cada día aquí salta una cosa y aquí lo que era noticia hace 5 minutos, en 10 minutos cambia, ¿no? Pero sí que es verdad que desde Comisiones Obreras estamos un poquito cansados también de que se utiliza a los autónomos como munición electoral, ¿no? Aquí rápido saltan con los autónomos, ¿no? Los años donde más crisis ha habido,
Los autónomos, mientras en todas las empresas los trabajadores tenían los salarios congelados, los autónomos las bases se les iba aplicando un poco, cada año la cuota le subía un 1%. Nadie ha hablado de hacer una reforma integral del régimen de trabajadores autónomos, que creemos que es lo que hace falta. Tiene que haber un equilibrio entre las cuotas y las cotizaciones para que las prestaciones vayan en consonancia. No puede ser que haya trabajadores autónomos que tengan dificultades para poder pagar porque todavía no han recibido los ingresos, o sea, tienen que adelantar dinero suyo, no cotizan por ingresos reales, no tienen prestaciones de incapacidad bajas, las jubilaciones que tienen son las que son. Yo lo que entiendo que fuera de debate de político que hay en este momento, creo que sí que es necesaria una reforma integral del modelo del régimen de trabajadores autónomos, que sea justo, equitativo, como el resto, equiparado al resto de trabajadores que hay en este país. Sí que hay un dato que quería comentar con Andrés. Andrés ha dicho que el 23% de los autónomos tienen trabajadores a su cargo. Es verdad, hay muchos autónomos que tienen trabajadores a su cargo. Lo que sí que falta ahí el dato es porque la mayoría de esos trabajadores que tienen a su cargo les tienen que aplicar el convenio del sector. No son trabajadores a su cargo que les afecte el salario mínimo interprofesional, en la mayoría de los casos. Hay que hacer esa distinción. Muchos trabajadores autónomos tienen trabajadores a su cargo. En la mayoría, por ejemplo aquí en Segovia, tiene que haber un 70%, fácil que haya más, que tienen que aplicar el convenio del sector. O sea, una empresa de publicidad le tiene que aplicar el convenio de artes gráficas. Tienen que estar sobre ese paraguas. No se le puede aplicar el salario mínimo interprofesional. Entonces también que no cunda el pánico. No hemos visto nada, no hay ninguna oferta, no hay ninguna propuesta. Vamos a esperar a ver qué pasa y luego ya valoraremos. Pero nuestra opinión es que tiene que haber una reforma integral del régimen de trabajadores autónomos. Efectivamente, todo cambia cada 30 segundos. Incluso Ciudadanos anunció hace pocas horas que, bueno, pues que no tenía una posición tan próxima al Partido Popular como en un principio, pero vamos a tirar nosotros por elevación para ver si se mojan ustedes un poco. Ya no hablamos de la hipótesis. ¿Consideran que es bueno que se aprueben los presupuestos generales del Estado o creen que se deben de convocar unas elecciones generales? Manuel, empezamos con... Yo creo que nosotros desde el punto de vista de sindical no tenemos capacidad para decir si es bueno que se convoquen elecciones generales en este país. Creo que eso no genera estabilidad, no genera confianza, como bien decía Andrés. Creo que este país necesita un periodo de estabilidad tanto política como económica para tener un margen de maniobra después de lo que hemos vivido. Después de una crisis económica hemos tenido 2 años de una estabilidad política que nos ha repercutido a todos y creo que no es positivo. Hombre, lo que es el borrador de presupuestos a nosotros pues no nos colmata, pero no nos disgusta lo que es el proyecto de presupuestos presentado. Luego ya veremos en lo que acaba en el trámite parlamentario y se finaliza en su conclusión. Pero nosotros lo que se anuncia con las subidas del salario mínimo, un incremento en las políticas sociales y en el gasto social, que es lo que nosotros desde el punto de vista sindical venimos reclamando desde hace años, que estas políticas en este país deberían cambiar. Entonces creemos que es positivo el proyecto de presupuestos presentado. Alex. Sí, bueno, un poco la línea, ¿no? Nosotros desde nuestra organización no estamos vinculados a ningún partido político y por lo tanto no participamos de las elecciones, ¿no? Evidentemente la senda ha cambiado, no es lo mismo la senda que había anteriormente, ¿no?, a la que hay ahora con el modelo nuevo de presupuestos. Evidentemente a mí personalmente, a mi organización, nos gustan más estos presupuestos que los que hemos sufrido anteriormente y sobre todo alguna ley como que ya hemos padecido, ¿no?, y que hemos protestado en donde hemos podido. Entonces, bueno, capacidad de decidir nosotros o de decir si queremos elecciones o no, pues es que tampoco sabemos los presupuestos realmente, porque no se han presentado oficialmente. Ha habido un preacuerdo con Podemos, de dos fuerzas políticas. El gobierno que hay tiene una debilidad manifiesta, ¿no?, en el arco parlamentario, no tiene una mayoría absoluta que le permita gobernar más cómodamente. Y bueno, tampoco sabemos si el convocar elecciones eso va a hacer que cambie. Antes había 2 partidos en este país, ahora ya no hay 2 partidos. Ahora hay que llegar a consensos, hay que llegar a acuerdos. Entonces, ahora sí que estoy de acuerdo con Andrés que no sabemos cómo es el futuro. Y yo la bola de cristal para este tema no la manejo. El futuro, desde luego, yo creo que no va a cambiar mucho en relación a cómo está en este momento. Pero, Andrés, ¿es necesario que haya una estabilidad? ¿Sería necesario que se aprobaran los presupuestos? Bueno, yo creo que necesitamos estabilidad, que necesitamos unos buenos presupuestos, no unos presupuestos como lo que hemos visto hasta ahora. Yo estoy muy preocupado porque se apuesta por una política expansiva en el gasto corriente que no nos beneficia.
porque no se vislumbra ninguna iniciativa para la mejora en la gestión del gasto, y esto me preocupa mucho, porque además el aumento de la carga fiscal en las empresas nos resta competitividad, y esto nos perjudica a todos, porque las estimaciones de ingresos están por encima de lo probable, y porque no hay ninguna medida destinada a solucionar los grandes retos de la economía española. Y esto es lo que me preocupa. Y por eso es por lo que me gustaría que hubiera unos presupuestos, pero unos buenos presupuestos. Unos presupuestos hechos con apoyo parlamentario. Unos presupuestos no improvisados. Unos presupuestos firmes que nos ayuden a las empresas a tener estabilidad. Y no solamente a las empresas. No nos olvidemos que no vivimos en una isla. A los inversores extranjeros, que ya están empezando a retirar su dinero de aquí, que no vivimos solos, que contamos con los demás, que necesitamos al resto de empresas. Quisiera recordar lo que todos los analistas nos están diciendo, y es la pérdida de dinamismo de la economía mundial, que no deja de ser ajena a la pérdida de dinamismo que estamos teniendo en la economía española, y que es algo que ya se está notando. Íbamos bien, ya no estamos tan bien. Ya se están dando datos respecto al crecimiento inferiores a lo que pensábamos, a lo presupuestado. Y eso me preocupa, Aurelio. A mí me preocupan, pero todo hay que decirlo. Esas medidas parten mucho de la globalización y de la situación política, no solamente española, sino internacional. O sea, el anuncio de los aranceles de Trump a la economía china y a diferentes países, creo que eso influye. La situación de Italia también está influyendo, con lo cual no podemos echar solamente la culpa a un gobierno y a un cambio de políticas que yo creo que han sido positivas para los ciudadanos, o por lo menos se anuncian. Pero sí que tienen que ver dentro de un marco de una globalidad que no podemos salirnos de ella porque, por desgracia, estamos en ella. Entonces no podemos salirnos de ella. Pero sí que es cierto que dentro de lo que es la globalidad no podemos nosotros controlar el precio del petróleo. Por desgracia, el precio del petróleo sube y no le controlamos ni nosotros, en los sindicatos, ni los empresarios, ni el gobierno. Es una coyuntura internacional la que sube, y eso sí que es cierto que es un marco, pero hemos tenido herramientas que en momentos de crisis, por desgracia en este país, las hemos aplicado todos desde la cordura para poder garantizar la estabilidad de las empresas y la competitividad en aquel momento de las empresas. O sea, yo creo que ahora mismo somos lo suficientemente reflexivos y tenemos la capacidad para seguir en el marco del diálogo, poder conseguirlo. Hay un colectivo de jóvenes de menos de 30 años, recién egresados de las universidades, que quizás sean los que hayan pagado un poco las consecuencias de la crisis, porque están todos casi en las empresas en calidad de becarios, con menos de 1.000 euros de sueldo. Realmente también las familias han padecido una situación grave. Yo no sé si cómo se podría recuperar, por ejemplo, la situación de los jóvenes universitarios que salen a trabajar, que yo creo que me da la impresión de que son los paganos de la crisis, ¿no? ¿Cómo se va a recuperar esta situación? Pero, de nuevo, Aurelio, tengo que decirte que estamos hablando de algo que para mí no deja de asombrarme. Y te digo por qué. Nosotros, en Segovia, que es a lo que nos ceñimos en este debate, nos encontramos con problemas para contratar universitarios. Porque el problema real no es este, es otro, que va además más unido a problemas más generales y más grandes, como puede ser el de la despoblación, que va ligado a esto, porque el universitario que se nos forma en Segovia o termina de formarse en Madrid o termina trasladándose a Madrid a buscar empleo, a Madrid o a una gran ciudad. Entonces, claro, no deja de llamarme la atención cuando uno de los principales problemas que nos encontramos las empresas en la provincia de Segovia es la retención del talento, que se nos quede en la provincia, que no se nos vaya. Entonces, pues bueno, esto igual debemos de trasladarlo a otras provincias, ¿no? Este diálogo, porque bien, aquí casualmente adolece de lo contrario. Aquí realmente no existe el problema porque ya se han marchado. Sí, pero yo creo que en ese sentido sí que es un problema, como coincide, que hay que aparejarle aparte de dos cosas, que puede ser el tema retributivo, el tema de las expectativas laborales y salariales después de haber estudiado y haberte formado como profesional. Hay una cosa bien clara: la gente cada vez demanda más pues servicios sociales, demanda una calidad de vida que, por desgracia,
está aparejado con la despoblación no solamente de Segovia, sino de Castilla y León. ¿Por qué abandona muchísima la gente de Castilla y León y principalmente nuestros jóvenes eso? Porque no ven una esperanza de vida no solamente salarial, sino a nivel social y a nivel de prestación de servicios, que eso sí que es una cuestión que hay que trasladar a los partidos políticos del ámbito que corresponde. Pero Manolo, bien sabes que no es un problema únicamente de Segovia, no es un problema de Castilla y León, ni siquiera de Segovia, es un problema y de Europa global, donde nos estamos encontrando esos movimientos que hay hacia las grandes ciudades, bloques o núcleos de población. Sí. Es un problema en el que, y bueno, nosotros juntos participamos en muchos foros porque es una preocupación común para sindicatos, para patronal, y yo especialmente estoy muy concienciado con este tema porque todos podemos aportar nuestro granito de arena y todos podemos poner medidas, aunque sean pequeñas, para luchar en la medida que podamos, teniendo en cuenta la magnitud del problema, en aportar soluciones sobre nuestro territorio. Pero es un problema de otra dimensión. Sí, totalmente de acuerdo. No, yo sí que quería aportar un dato provincial que a lo mejor refleja un poco de por qué sufrimos esa despoblación y por qué los jóvenes se buscan la vida en otros sitios, ¿no? Sí que es verdad que es un problema de varias cosas, vivienda, servicios sociales, es un problema de varias cosas, pero bueno, el otro día se ha publicado el estudio de mercado de Segovia, ¿no? A través del Servicio Público de Empleo, y bueno, de 70.000 contratos, por ejemplo, que se han hecho en la provincia de Segovia el año pasado, 3.000 eran indefinidos a tiempo completo. O sea, si esa es la expectativa que puede tener una persona joven de los contratos que se van a realizar en Segovia, es muy duro este dato, ¿eh? A lo mejor para reflexionar y decir, pues a lo mejor la gente se va de Segovia por algo, ¿no? De esos contratos, luego, el tejido que hay en Segovia, el 75% es del sector servicios. ¿Cómo podemos explicar a la gente que solo va a tener trabajo cuando los niños no estén en el colegio? Porque al final es lo que pasa. Empieza el colegio y los trabajadores se van al paro. O sea, es la triste realidad de Segovia. Y hasta que no cambie el modelo en Segovia, vamos a seguir encontrándonos con esos problemas. O esa es la visión, que es una de las visiones que tenemos nosotros. Y sí que es verdad que esto es un dato, o sea, esto no es debatible ni nada, y le quería poner encima de la mesa que valga para nuestra reflexión interna, ¿no? De lo que hay en Segovia, de datos reales de Segovia, ¿no? Precisamente con la intención de frenar esa marcha de talento, la Federación Empresarial de Segovia trabaja en un plan para crear 250 empresas hasta el año 2025. Estaba previsto que empezara el trabajo esta primavera. Usted lo anunció aquí, además. Eso es. Y también me interesa y me alegra de que estén aquí con nosotros para ver qué opinan ellos del plan, los representantes de los sindicatos mayoritarios. ¿Cómo está ese plan? Pues, ¿cuáles son las perspectivas? Pues mira, este plan, que es FES 25250, es un plan que ya está en marcha, en el que ya estamos trabajando, como anunciamos en esta casa precisamente. Es un plan en el que nosotros perseguimos llegar al año 2025 con la creación en saldo neto de 250 empresas, que, como dije en aquel momento y como recuerdo cada vez que hablo de él, hablamos de 250 empresas en saldo neto, que dices, no es muy poco, pues aunque parezca poco en el número, cuando vemos las empresas que se cierran o cesan su actividad y las que se crean, 250 es un número, cuando menos, un buen objetivo a conseguir, por el que hay que luchar. Estamos creando una oficina dedicada exclusivamente a esto, estamos trabajando ya firmemente en ello, participamos en foros para dar a conocer tanto el suelo industrial como Segovia como provincia y punto de oportunidad por su situación geográfica para poderse instalar. Estamos ayudando a empresas o comentando con empresas posibilidades de naves. Ya hemos hablado al menos con 6 empresas para la instalación aquí, algún proyecto que incluso ya se ha iniciado, 2 proyectos importantes que ya conocéis este año que se han instalado en la provincia de Segovia con la creación de empleo, una creación de empleo actual importante y esperado más importante aún. Y bueno, un proyecto que para FES va a ser importante no tanto en lo que estamos haciendo hoy, sino en lo que vamos a hacer en los próximos años.
Dentro de este gran proyecto hemos metido el programa FES Emprende, donde ayudamos a los emprendedores, donde han pasado ya en los programas anteriores más de 600 personas interesadas en algún proyecto y en ese asesoramiento que desde FES les proporcionamos, ayudándoles pues desde el business plan hasta cómo afrontar la negociación con los bancos, cómo pedir un préstamo, cómo mirar el balance, así como el proyecto que tenemos de que de estos emprendedores que pasen por aquí realmente se conviertan en proyectos reales de empresa. Estamos trabajando ya junto con la Diputación de Segovia en otro programa que se llama FES Traspasa. Todo lo englobamos dentro de FES 25250 y este programa FES Traspasa, donde vamos a cubrir pues una necesidad que surge en la provincia y sobre todo en los pueblos pequeños. Bueno, en los pueblos pequeños o grandes, más afecta a los pequeños porque pues el bar decide cerrar porque se jubila, o la panadería, o el negocio, el pequeño supermercado, y pues bueno, no sabe a quién dirigirse para hacer ese traspaso, y donde nosotros activamente vamos a ayudar a buscar a alguien que quiera hacerse cargo de esto. Ya os podéis imaginar lo importante que es que siga abierta la panadería en un pueblo, no ya por el propio pueblo, sino por el servicio que da alrededor, que no solamente abastece de pan, sino de muchísimas otras cosas, como el bar. Lo importante que es que el bar permanezca abierto en un pueblo y en los pueblos que tenemos en la provincia de Segovia. El programa FES Traspasa no está pensado solo para esto, porque hay empresas de mayor tamaño que igual deciden llegar a su momento de jubilación, no tienen quien continúe y necesitan de ese apoyo para buscar alguien que pueda hacerse cargo de su negocio, que pudiera estar interesado en su negocio. Y ahí ya estamos trabajando activamente. Te diría que ya se han puesto unas buenas bases en este programa de FES 25250. Se ha generado inquietud y de la buena, gente que nos pregunta, gente interesada en que les informemos, y estamos en el inicio. Estamos en el inicio. Yo estoy muy confiado que conseguiremos llegar al objetivo. Es un objetivo que, aunque, como decía al principio, parece pequeño, 250 empresas, es un objetivo ambicioso. Hemos contratado una persona, incluso ya dedicada dentro de la federación, a canalizar todo lo que tiene que ver con este proyecto. Hemos creado distintas áreas de trabajo. Ahora estamos involucrados en áreas de Internet, por ejemplo, comercio electrónico, pero sin olvidarnos de todas las áreas o puntos de trabajo que al final pueda redundar en la creación de una empresa. Y en esas estamos. Estamos ya al filo del cierre, nos quedan muy pocos minutos, y que quiero recordar, creo recordar que desde el año 2008 han cerrado aproximadamente unas 300 empresas. En 2017 cerraron 50, la tasa de paro es del 11,45, unas 6.600 personas, 6.600 segovianos inscritos en el paro. Una situación en la que el otro día precisamente que el presidente de la FES acompañaba a los empresarios segovianos en el exterior a las Cortes regionales, donde la presidenta de las Cortes, bueno, pues abogaba por una unión de los agentes sociales que permitan también la contratación de personas en condiciones óptimas, estabilidad de los contratos y en la remuneración también. Bueno, ¿cómo contemplan ustedes? Brevemente, se lo pediría, por favor, el plan que acaba de exponernos el presidente de la Federación Empresarial y la situación de Segovia y el futuro que nos espera. Bueno, el plan, pues evidentemente, suerte, mucha suerte, toda la suerte del mundo. Nosotros, evidentemente, no nos vamos a poner a la creación de empresas. Estaremos para colaborar y luego para hacer nuestra labor dentro de la empresa, de colaboración, de negociar convenios, de plasmar todas las posibles propuestas, llegar a acuerdos y al final que todo el mundo se vea beneficiado, ¿no?, de este modelo. También sí que quiero decir una cosa, la situación de Segovia, pues evidentemente
no es buena. Evidentemente el dato que he dado antes de los contratos que hay, evidentemente no nos podemos estar satisfechos con eso, ¿no? Pero sí que es verdad que que no todo el mundo se piense que la precariedad laboral viene a través de empresas privadas, ¿no? Hay que recordar que en administraciones públicas hay muchos trabajadores que en situación precaria, hablar de más de 10 años con contratos eventuales. Eso tenemos que ponerlo de manifiesto en lugares como estos y lo tiene que conocer la sociedad. Hay ayuntamientos que hacen estas prácticas. Y entonces pediremos a las administraciones dependientes, Inspección de Trabajo y todos los organismos, que ahora que están tan preocupados todo el mundo de las elecciones, que se ocupen luego de los trabajadores durante el resto de tiempo. La administración pública seguramente será el sector ahora mismo que más precariedad hay. En empresas privadas no conozco yo gente que lleve más de 10 años con contratos eventuales, y si no que me corrija Andrés. Y sin embargo la administración pública sí lo conocemos. Es curioso, ¿no? Dices, joder, parece más normal que la administración pública sea empleo de calidad. No lo es. En los casos que conocemos no lo es. El modelo que vamos a trabajar, evidentemente, es el que hablaba de Silvia Clemente, ¿no? Decir, oye, tenemos que ponernos de acuerdo las partes, los agentes sociales, y trabajar en ello. Estamos en ello. El lunes tenemos la firma del acuerdo del diálogo social del Ayuntamiento de Segovia, que ha requerido el esfuerzo de muchas partes, de muchos técnicos, muchas personas han colaborado en ese proyecto, y yo creo que va a ser un punto de partida importante de lo que es el diálogo social, transponerle a Segovia, y de ahí esperemos que arranque también el de la Diputación, que estamos en ello, y generar el empleo de calidad que queremos para nuestra provincia, ¿no? 2 minutos. Lo primero, Andrés lo sabe porque en otros foros lo hemos dicho, creemos que es loable principalmente el proyecto que está llevando a cabo la Federación Empresarial Segoviana, porque principalmente es un proyecto para crear empresas que al final generan empleo, porque desde la UGT lo tenemos claro que nosotros no creamos empleo, quien crea el empleo son los empresarios segovianos y de este país, con lo cual entonces eso es loable y digno de alabar. En cuanto a la situación de Segovia, la venimos denunciando reiteradamente en los datos del paro y en los datos de despoblación en diferentes foros. Nos preocupa muchísimo el abandono que está sufriendo la sociedad segoviana como expectativas laborales y personales, y el desplazamiento que está suponiendo de ciudadanos de Segovia a otras partes de España y del mundo, y que los datos del paro cada vez pues hemos tenido que en momentos bollantes para el sector más importante de Segovia, como es el turismo y el sector servicios, es donde los incrementos del paro que hemos sufrido en estos últimos años. Con lo cual nos preocupa muchísimo. Y no tanto principalmente lo que dice Alex de los problemas de la empresa pública y privada. La empresa pública y privada es una consecuencia de una reforma laboral, de una situación que estamos viviendo y que da unas normas de juego en las que estamos totalmente en contra desde UGT. Como sé que no tengo tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Sanz, secretario provincial de Unión General de Trabajadores. Muchísimas gracias, Alex Blázquez, secretario también provincial de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias, Andrés Ortega, presidente de la Federación Empresarial Segoviana. A todos de verdad les agradecemos que hayan estado esta noche con nosotros, y también y especialmente a todos ustedes el que hayan estado ahí. Les esperamos el próximo miércoles. Muy buenas noches.